Bienvenido a esta emisión de Noticiero Lago News, donde vamos a hablar de las noticias financieras recientes que pueden afectar tu portafolio de inversión. Vamos a hablar de muchos instrumentos y estrategias y cosas que están pasando tanto en la economía nacional como internacional que afectan la bolsa, fondos de inversión, ETFs, SOFIPOS y diferentes inversiones. Recuerda que información es poder. Yo soy Manolo, tu anfitrión del día de hoy de Lago News. SOFIPOS revocadas, vacuna, Best Buy, máximos históricos en bolsa, sectores favorecidos y los peores en pérdidas, adquisiciones, Tesla y más. La primera noticia de esta semana que te tengo es una revocación de una SOFIPO, de una Sociedad Financiera Popular. Recordemos que en el país hay varias SOFIPOS donde también podemos invertir. Hay algunas que se han puesto muy de moda, muy renombradas, por ejemplo, como Finsus, como Supertasas, como Cubo Financiero. Pero la semana pasada fue revocada una para operar. Recordemos que algunas SOFIPOS pueden ofrecer tasas bien interesantes. Quédate tranquilo, no fue ninguna de estas tres, pero hubo una de las que estaban registradas en el país y tenía la autorización por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que fue revocada. Sus niveles de capitalización eran negativos. Recuerda que hay un indicador que lo van publicando donde podemos ver su salud financiera en términos de su nivel de capitalización. Ahorita te recuerdo cuáles son los niveles saludables, pero esta SOFIPO en marzo del 2019 tenía un NICAP negativo de menos 79.73. ¿Y por qué te digo desde marzo? Porque desde ahí empezó esta avalancha de un NICAP negativo que hubiera sido una señal de alerta para los ahorradores. Junio 2019, menos 379. Diciembre 2019, menos 1632. Y agosto 2020, menos 3.161.94 de NICAP negativo. Y además te quiero dar un tip. Hay tres SOFIPOS que en mi opinión debemos de estar revisando muy de cerca por sus niveles de capitalización. Aquí estás viendo en pantalla cuál fue esta SOFIPO. Comisión Nacional Bancaria y de Valores revoca licencia a Operadora Reforma. Y aquí te estoy dejando los niveles para que recuerdes importantes a revisar de nivel de capitalización. Este importante indicador de riesgo. No solamente revisar los rendimientos, siempre hay que revisar también este indicador de riesgo que se va publicando. Es una información pública, entonces antes de invertir, por favor, hay que revisarlo. Recuerda, nivel 1 es el de mayor salud financiera cuando sea mayor o igual a 131. Y de ahí, si la salud financiera de esta SOFIPO no es favorable, va a caer a nivel 2, nivel 3, nivel 4 y menor a este 56% es donde ya es un foco rojo de alerta y en este caso tenía negativos desde hace varios meses atrás. Acuérdate que también tienes un seguro, el seguro ProSOFIPO en estas entidades que más o menos protege a los ahorradores hasta 165,000 pesos. Más allá de este seguro ProSOFIPO ya no están protegidos los ahorradores, entonces es importante revisarlo. Las SOFIPOS que en mi opinión hay que poner foco, aquí te dejo estas tres porque también sus niveles de capitalización o la información que están reportando a la Comisión Nacional también pueden ser relativamente bajos y hay que observarlas de cerca. Recuerda, siempre hay que revisar el rendimiento, pero también los riesgos. Otra noticia importante en los mercados es el tema de la vacuna. Hay cada vez más empresas que dan noticias acerca de vacuna y en este caso AstraZeneca dio mucho de qué hablar. Se habló de diferentes niveles de efectividad, de un 70.4%, de un 90%. De hecho, muchos analistas tuvieron mucho foco en esta empresa porque hubo diferentes comunicados que dependiendo y variando los niveles de dosis y primero una dosis y luego un mes después aplicando otra parte de dosis, y digo una parte porque resulta para el comunicado que salió que una dosis y luego aplicar media dosis era más efectiva que aplicar dos dosis completas. Entonces aquí los mercados estuvieron muy atentos a esta noticia porque cambia mucho entre un 70 y un 90% hablábamos de efectividad, pero esta es una de las empresas que cotiza en bolsa y habrá que seguir de cerca porque también al igual que Pfizer, al igual que Moderna, son empresas que están cotizando en bolsa y que están dando anuncios acerca de vacunas y no solamente
solamente van a afectar el sector salud, sino el precio de muchos sectores y otras industrias. Moderna, por ejemplo, que es otra empresa que también desde hace unas semanas ha tenido volatilidad y se ha visto favorecida por sus comunicados de vacuna, también ha sacado información de diferentes pedidos. 7 millones de dosis para Reino Unido, 80 millones aprobados por la Comisión Europea para el primer trimestre del 2021, y la compañía sacó un comunicado que su objetivo es robustecer su poder operativo para lanzar 500 millones de dosis este año y para 2021 1,000 millones de dosis. Y aquí estás viendo en pantalla diferentes laboratorios, como te decía, AstraZeneca, Pfizer, Moderna y Sputnik, que son 4 que han estado lanzando diferentes comunicados. Fíjate aquí los niveles de eficacia que nos han dicho. Si bien estamos clarísimos que aquí no es el tema hablar de salud, sino del enfoque financiero, pero es importante conocer cuáles son los niveles de eficacia que han lanzado estos laboratorios en sus pruebas preliminares, porque al final del día estas emisoras cotizan en bolsa de valores. Aquí estás viendo la eficacia y el precio que tienen en los diferentes comunicados para lanzar la dosis, la vacuna al público. Ahora también te dejo en la tercera columna el precio por acción, esto en pesos para que sea más sencillo, y tenemos algunas emisoras que cotizan en 1,055, 747, 2,574 por cada una de las acciones. Fíjate la volatilidad que han tenido en el último año. Te estoy dando el valor mínimo y máximo que han tenido estas empresas que cotizan en bolsa. Fíjate la volatilidad, 865 mínimo y 1,456 en el caso de AstraZeneca. Te dejo el dato para Pfizer y para Moderna. Algunas de estas pagan dividendos, aquí lo estás viendo en pantalla. El sector salud, dado que es muy intensivo en el tema de reinversión, en investigación y desarrollo y en diferentes nuevos modelos que necesitan, muchas veces paga un nivel de dividendos o modesto, o también en algunos casos no paga dividendos. Acuérdate que no todas las empresas pagan dividendos justo por lo mismo, porque pueden sacar, va de nuevo esta parte, porque pueden pagar a los inversionistas este flujo o pueden reinvertirlo en otros proyectos de la empresa. Y bueno, aquí te dejo los niveles de dividendo. Otra noticia de otra empresa que también cotiza en bolsa fue el caso de Best Buy, que anunció que para el caso de sus tiendas físicas en México van a cerrar. Tienen 49 tiendas, de las cuales 8 ya están cerradas y quedan 41. En su comunicado informaron que bestbuy.com.mx, la página, va a continuar operando hasta que se le agote el inventario, pero oficialmente todas las tiendas van a cerrar el 31 de diciembre. En el comunicado informaron que también por la coyuntura actual pues hubo una caída en el consumo, en el empleo, en el crecimiento, y por lo tanto está afectando las operaciones. Tenían en operación en México desde el 2008. Best Buy opera como tal en Estados Unidos, en México y en Canadá. Pero bueno, en México informaron que los gastos operativos eran muy grandes, la demanda bajó demasiado este año y eso los obligó a salir del país para enfocarse en una estrategia meramente online. Las tiendas físicas ya no eran sostenibles. Esta empresa paga dividendos a raíz de 1.94 por acción, el famoso dividend yield, más o menos $2.20 anuales. Y sacaron los resultados hace unos días y las ventas habían crecido un 22.6%. Y de hecho, comunicaron que las ventas online representaron un 35% en el tercer trimestre del 2020. Incluso las ventas online crecieron un 173.7% en Estados Unidos. Pero quiero que veas qué pasó la semana pasada. Un importante movimiento a la baja. Pese a que salieron varias noticias desfavorables, la situación del cierre en México, pero por otro lado, un crecimiento importante en sus ventas online, pero el día 24 quiero que veas esta caída. Justo también muy orillado por el cierre de aquellas tiendas, y también a pesar de que los resultados online se han visto favorables, como ya te decía, en este momento solo el 35% de la operativa es online, entonces tienen un largo camino por esta migración al modelo online y ya no de tiendas físicas, y por lo tanto van a incluir en ciertos costos importantes. Por lo tanto, el mercado en este momento descontó un importante nivel en el precio. Bueno, habrá que darle foco. También tenemos los eventos presentes de Black Friday, de Cyber Monday, donde habrá que observar
tanto de Best Buy como los otros competidores, cuál es su desempeño. Otra noticia relevante de los últimos días es el posible nombramiento de una figura muy importante para la economía y las finanzas de Estados Unidos, y en este caso es el puesto de la secretaria del Tesoro. Janet Yellen podría ser la próxima secretaria del Tesoro. De confirmarse el triunfo de Biden, Janet Yellen ha sido nominada para ocupar este importante cargo. Ella tiene 74 años y es economista con doctorado en Yale. Ella fue la primera mujer presidente de la Reserva Federal en el periodo de Obama, después fue sustituida en el periodo de Trump por Powell. Y ahora es, como te decía, nominada por Biden a ocupar este importante puesto. Lo que hizo en su momento fue mantener los tipos de interés en mínimos históricos y también tuvo mucho foco en el combatir el desempleo. Este anuncio el mercado lo tomó de una manera favorable porque tal cual diferentes acciones, diferentes índices durante ese momento del nombramiento tuvieron un comportamiento al alza. La bolsa de Estados Unidos registró máximos históricos, y recordar que para dar un argumento de la bolsa en general se hace a través de índices. Por ejemplo, el S&P 500 o el Dow Jones Industrial Average alcanzaron, estos dos importantes índices alcanzaron máximos históricos la semana pasada. En una época complicada que estamos viviendo, la bolsa ahora sí que estuvo de fiesta. Pero algo que quiero enfocarme es qué sectores son los que realmente se han visto favorecidos este año, porque no todos los sectores se han comportado de manera favorable. Algunos sectores, algunas industrias que cotizan en bolsa también han tenido desempeño negativo, y quiero que hagamos una revisión de este desempeño. Recuerda que un índice no es otra cosa que un indicador, un número que agrupa por lo general muchas acciones de la bolsa, como el S&P 500, 500 empresas muy representativas de la economía de Estados Unidos, o el Dow Jones, 30 empresas también muy importantes, que justamente al seguir este indicador podemos conocer el desempeño general de las bolsas. Bueno, pues vamos a ver estos sectores y estos indicadores. Vamos a empezar con este conocido índice, el S&P 500, que hoy en día es muy sencillo, ya lo hemos dicho también, puedes replicarlo de manera sencilla a través de un ETF, un instrumento que se adquiere en una casa de bolsa y que te permite replicar un portafolio con 500 empresas, pero tú solamente adquiriendo un solo instrumento. Vamos a ver el comportamiento. Empezaba el año y sabemos que a partir de marzo, cuando esta coyuntura, esta situación que estamos viviendo fue muy marcada, ahí se vivió una caída muy importante. Pero poco a poco, al pasar las semanas, comenzó una recuperación que al principio causó mucho revuelo porque fue muy rápido. A diferencia de otras crisis pasadas en el 2008, en el 2000, donde fue una recuperación de la bolsa que tardó muchos meses, incluso años, aquí veíamos como para junio, julio, agosto ya se había recuperado casi al nivel previo a la crisis. Pero en estos últimos días se alcanzó un máximo histórico en este indicador, es decir, rebasando, lo podemos ver comparando los niveles recientes de noviembre contra los niveles previos a la caída, como es superior. Fíjate, un crecimiento en esta época, pero la pregunta clave es: ¿cuál sector se ha visto beneficiado y cuáles no? Hay varios sectores que quiero que aquí toquemos, y vamos aquí a esta pantalla que estás viendo. Los sectores del S&P 500: tecnología, consumo, comunicación, materiales, salud, consumo, industrial, servicios, construcción, servicios financieros y energía. Fíjate cómo hay sectores que se han visto favorecidos, como el sector tecnológico. Estamos hablando de un rendimiento comparado con un año hacia atrás de 39.13%. 30% el de consumo de lujo, 25.83% de comunicación, materiales, salud, consumo básico. Pero si nos movemos a los que están del lado derecho, industrial trae un 10.21%, pero hay 4 sectores que no se han visto favorecidos: servicios, construcción, servicios financieros y energía. Recuerda que no solamente existe el S&P 500, también S&P tiene índices específicos por sector. S&P enfocado a tecnología, a servicios, a energía, y así podemos ver también en un solo indicador si una industria se está viendo con un comportamiento en general favorable o desfavorable, como es este caso de estos sectores que están en negativo. Y ahora quiero hablarte de este otro importante índice
índice bursátil Dow Jones Industrial Average. En este caso, también alcanzó la barrera de los 30,000 puntos. Recuerda que no estamos hablando aquí ni de pesos ni de dólares, sino los índices se miden en puntos y también podemos ver el comportamiento. Quiero que veas desde julio a la fecha cómo ha existido volatilidad en este indicador, pero vemos cómo hace unos días alcanzó el máximo histórico. Ahora, una pregunta que seguramente te estás haciendo: ¿por qué el comportamiento es distinto entre S&P 500 y Dow Jones Industrial Average? Quiero que veas las empresas que contiene este índice bursátil y quiero que veas que no todas son del sector tecnológico, del sector salud, de los sectores que han visto favorecidos. También hay algunas del sector financiero, del sector energía, como Exxon es un caso, como JP Morgan, como Visa, como American Express, como Goldman Sachs. Quiero que veas aquí los rendimientos. Son muy distintos al caso del S&P 500. Y recordar que podemos replicar casi cualquier índice. Alguien podría decir: yo estoy interesado en replicar el S&P 500 a través de un ETF, o en este caso Dow Jones, o los cientos o miles más bien de índices que hay, porque tenemos más de 8,000 ETFs en el mundo. Y aquí te dejo los rendimientos. Si bien en el último año no se ha visto de manera favorable, pero podemos ver los rendimientos en los últimos 5 años, 10 años de este conjunto de 30 empresas y bueno, supera la barrera del 11%. Otra noticia de la semana fue que Salesforce busca adquirir Slack para hacer competencia a Microsoft. Justamente Slack es una compañía, una herramienta de comunicación empresarial, algo parecido a Microsoft Teams. Esta empresa lanzó su oferta pública inicial, su IPO, en junio del 2019 en $38.50. Y fíjate qué curioso, el día que se hizo este anuncio de esta posible adquisición, Salesforce bajó 5.4% el día del anuncio, pero Slack, que es la que se busca adquirir, subió 37.6% ese día. Después cotizó en la Bolsa Mexicana de Valores a través del SIC en junio del 2020. Y Salesforce como tal hace muchas cosas: servicios de software para marketing, para inteligencia artificial, gestión de comunidades, creación de apps. Como dato curioso, Microsoft trató de adquirir en 2016 justamente a Slack, pero no se concretó. Ya después fue que Microsoft lanzó Microsoft Teams. Y quiero que veas el comportamiento que te comentaba en la bolsa. Ambas empresas que, como te decía, cotizan en bolsa, fíjate el desarrollo y el movimiento de Slack. Si bien había tenido cierta volatilidad, el día de la noticia de los planes de adquisición creció ese 37.6%. Esta es una reflexión importante, independientemente de que se concrete o no. Las fusiones, las adquisiciones, las ventas pueden generar, si el mercado lo ve favorable, un crecimiento importante. En otras noticias, Tesla, cuando se incluya en unos días, en unas semanas, al S&P 500, se podría convertir en la sexta empresa de mayor tamaño bursátil en el S&P 500. Hoy tiene un valor bursátil de $555 mil millones de dólares. Para tener un punto de referencia, estaría detrás de Facebook, que tiene un valor de $791 mil millones de dólares. Es importante recordar que cuando una empresa se incluye en un índice, suelen haber muchas compras, dado que muchos ETFs, muchos fondos lo replican. De hecho, en un comunicado, en una noticia, Goldman Sachs afirmó que se estima que fondos van a poder comprar otros 8 millones de dólares después de que Tesla se agregue al S&P 500. Otro punto que ha favorecido este rally, este crecimiento anormal que ha tenido Tesla este año, son las políticas de Biden, donde ha dicho que va a favorecer las empresas de vehículos o de energías limpias. Fíjate los últimos meses del comportamiento de Tesla. Quiero que veas que ha tenido volatilidad, pero revisa las últimas semanas cómo ha habido un crecimiento muy importante a raíz del anuncio de la inclusión a este importante índice. Y ya te decía, posible sexto lugar de tamaño de las 500 empresas más representativas de este índice. Y fíjate el rendimiento anual, 772%. Esto sin duda es algo atípico, pero bueno, hay oportunidades que, si se entra de manera oportuna, puede haber noticias muy interesantes. Cuando lanzaron esta empresa su oferta pública inicial, su IPO, fue en junio del 2010
y en ese momento una acción valía $17. Y fíjate, ahora hablamos de más de $585 por acción. Otro punto importante que quiero que revises, si bien el precio ha crecido mucho, también es importante revisar cuál ha sido el comportamiento de las ventas y las utilidades en los últimos trimestres de esta empresa. Y aquí te pongo información trimestral del comportamiento tanto de las ventas en millones de dólares y también de las utilidades. Primero, veamos las ventas. Aquí podemos ver cómo se han mantenido relativamente estables la utilidad neta. Quiero que veas cómo incluso la utilidad neta en el 2019, en el segundo trimestre, era incluso negativa, y estamos viendo el comportamiento de la utilidad en los diferentes periodos. Sin lugar a duda, las ventas y las utilidades no han tenido el mismo crecimiento como sí lo ha tenido en el caso del crecimiento del precio de la acción. Es importante revisar también los fundamentales. Si bien hay más información que debemos de incorporar en el análisis, pero es importante que veas cómo las ventas y las utilidades se han ido comportando en los últimos trimestres, mientras que el precio de la acción se ha disparado demasiado. Y bueno, también recordar que este año realizó un split de 5-1 el día 31 de agosto del 2020. En este caso, recordar que un split no es otra cosa que un canje, es decir, los accionistas que tenían acciones entregaron una de sus acciones y recibieron a cambio 5. Esto generó que el precio cayera. Al final del día mantuvieron el mismo patrimonio porque entregaron una acción de un valor mayor y se las canjearon por 5 del valor proporcional, pero también hay que recordar que las empresas pueden decidir hacer splits, y esto sucedió hace unas semanas. Y otro indicador que quiero que revisemos es el famoso price to earnings, precio-utilidad. Quiero que veas este nivel, 1160. Investiga el valor precio-utilidad de alguna otra empresa del sector tecnológico, investiga de Amazon, de Facebook, de Twitter, de PayPal, y quiero que compares este nivel. Este nivel, al igual que su precio, es muy atípico, es un precio que puede sugerir que la empresa tiene un valor ya demasiado alto. Este fue el Lago News de esta semana. Cada semana te voy a traer información actualizada que te ayude a tener más información para tomar decisiones bien fundamentadas. No olvides darle like, suscribir y activar la campanita para los próximos videos financieros de cada semana. ¿Cuál price to earnings? Yo voy todo a Tesla, todo mi dinero para Tesla va a ser. Aquí te dejo otros videos interesantes para seguir con tu aprendizaje financiero. Mucho éxito.